この上に眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りで恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Interludio 5. The Witcher regresa a Night City. Night City 2076, cima de la torre Arasaka. Mira, mamá, estoy aquí. Muy arriba de la torre Arasaka. David supo que se había ido en ese momento. Una causa perdida. Estaba al límite. Tan emocionante, tan aterrador. Nada podría traerlo de regreso. No precisamente. Pero todavía le quedaba una cosa por hacer antes de dejarse convertir en leyenda. La vista era brillante desde aquí arriba. Pacífica, impresionante, la ciudad entera se extendió ante sus ojos parpadeantes. Solo lo vio la mitad del tiempo. Las escenas pasaron ante él. Recuerdos, y algo más. Él estaba ahí. Él estaba realmente allí. El pasado estaba a su alcance. Si tan solo pudiera extender la mano y cambiarlo, cambiaría siquiera algo. Allí con su mamá en ese maldito auto. Antes de que algo realmente comenzara. Antes del cromo, el Sandy. Antes de la carrera. Incluso antes de conocer a su tripulación. Maine, Doria y Pilar. Parecía que apenas llegaba a conocerlos. Kiwi, incluso con su traición. Falcó. Becca. Lucía. Lucía. La mente de David saltaba del pasado al presente como un gong con un latigazo cervical. Lucía. La vista volvió y con ella, su situación condenada al fracaso. Lucía. Un destello de memoria otra vez, esa advertencia final del Doc. Lucía. Al final, ni siquiera fue una decisión que David tuviera que tomar. Era Lucky, ese maldito reparador Faraday la tenía. Siempre fue Lucky. David podía sentir que el tiempo se le acababa. Estaba casi fuera. Lo suficiente para terminar esto. Para bien o para mal. De cualquier manera, no se veía llegando a la mañana. Pero Lucky lo haría. Se aseguraría de ello. Queda un último vial, doctor? David sintió que se reía de sí mismo. Algo ahogado. Forzado. Falso como una perra. ¿Podría siquiera reírse todavía? ¿O era simplemente que el mundo se reía de él? Usted tenía razón. Pero no hay otra manera, no para mí. Mientras iba a sumergir el último vial de inmunobloqueadores de grado militar, se escuchó un sonido en la parte superior de la torre. Una estafa. Una lágrima. Uno que penetró incluso en la mente cromada de David. Lo detuvo en el último segundo. Justo antes de esa caída final. El rostro de David se arrugó involuntariamente. ¿Qué demonios fue eso? ¿Suena un chasquido? ¿Pezuñas? Hombre, realmente estaba perdiendo el control, ¿no? Nadie monta un maldito caballo en Night City. Nadie excepto David. David, eres tú. Dios mío. ¿Qué pasó? Ciri atravesó su portal y llegó a una escena de tortura. Un hombre al límite, tanto literal como metafóricamente. Ella casi no lo reconoció. No reconoció a su amiga. Era tan extraño desde que ella lo dejó, ahora más máquina que hombre. Los bordes afilados y enbloques de su cromo, su ciberesqueleto, se recortaban contra las luces de Night City. Era una gran bestia de metal, de más del doble de tamaño que el chico flaco y rudo que ella conocía. Pero él no era ningún monstruo. Aún no. Simplemente tan cerca, tambaleándose en ese borde. Cuchica bruja. ¿Otro viaje? La ciberpsicosis es realmente profunda, ¿eh? Incluso la voz de David sonaba muy tensa, apenas aguantando antes de la caída que le esperaba. Soy yo, David. Soy realmente yo. Ciri insistió. Ella no esperaba regresar de esa manera. Inmediatamente, sus emociones se dispararon. Ella desmontó de su caballo y corrió hacia él.
Hizo girar la gran bestia de metal de su amiga para que se enfrentara a ella, moviendo casi insignificantemente unas cuantas toneladas de hombre cromado. La bestia cromada todavía tenía la cara de su amiga. Y aunque sus ojos se desenfocaban y desenfocaban, Ciri todavía podía verlo allí. David todavía vivía. No sabía qué había llevado la situación de su amigo en Night City a este límite, pero estaría condenada si iba a dejarlo caer aún más. La voz de Ciri era intensa, cargada de algo más que mera emoción. Háblame, David. Dime. ¿Lo que ha sucedido? David se rió entre dientes con un sonido doloroso y torturado que atrajo el corazón de Ciri, sus ojos parpadearon hacia el pasado. Maldita sea, es bueno verte, bruja. Becca dijo que volverías, ella creyó, ¿sabes? Concéntrate, David. Deja que te ayude. Te ayudaré. No queda mucho de mí para ayudar, Chom. Soy una causa perdida. Ha sido uno desde, mamá murió, solo estás perdido si renuncias a la fe. Te conozco, David Martínez. No te rindes. Nunca. Prefiero ver apagarse las estrellas que tu luz de determinación, David Martínez. Los ojos de David se enfocaron, lo suficiente como para sonreír levemente. Hombre, me perdí tu elegante charla, bruja. La tensa seriedad de una declaración tan simple golpeó a Ciri hasta lo más profundo. Sus emociones aumentaron. Al igual que algo más, su magia surgió hacia el plano material. Su amiga estaba tan metida, lo menos que Ciri podía hacer era lanzarse tras él. Ella extendió la mano. No solo en cuerpo sino en mente, magia y alma. Ciri se encontró dentro de la fracturada psique de David. El mundo que los rodeaba se resquebrajó y se rompió. David oscilaba entre dos lugares, el pasado y el presente. Aquí, en lo alto de la torre Arasaka. Y una calle que Ciri apenas reconoció. Ella había estado allí con David antes. No tenía nada de especial. Solo otra intersección en Night City. Pero lo que representó para David no tenía rival. Una encrucijada y un final de camino. David sabía que se le había acabado el tiempo. A Ciri le rompió el corazón ver a su amiga tan resignada. Solo en las calles de Night City dentro de su propia mente. Solo contra la psicosis que se estaba apoderando de él. Solo parecía quedar una fracción de David. A Ciri le bastó seguir adelante, sin dejarse intimidar por su dimisión. Por pequeña que fuera, una parte de David todavía tenía que darse por vencida. Y entonces Ciri alcanzó a David, esforzándose por levantarlo para que pudiera respirar nuevamente. Se movían como si estuvieran bajo el agua dentro de la mente de David. Dentro de su alma vendida y condenada. David estaba en el centro de su encrucijada, inmóvil como si estuviera viendo pasar el mundo. Ciri descendió desde arriba con la mano extendida. Alcanzando. David la vio como un ángel. Uno que no merecía. La distancia entre ellos se alargó cuando David inconscientemente la empujó. Ciri perseveró. Llegó muy, muy profundamente a la psique de David, buscando aquello que estaba casi perdido. No se dejaría disuadir por cosas tontas como la autoestima o el sacrificio. David viviría. Ciri estaba empeñada en esto. Cuando Ciri alcanzó, David ya no pudo alejarse. Descubrió que no quería hacerlo. Por mucho que se considerara una causa perdida, todavía tenía ganas de vivir. Si no por él mismo, entonces por Lucky. Ver juntos su sueño hacerse realidad. Reads/contact/connection con un gran desgarro de alma, emoción y magia, Ciri sacó a David de lo más profundo de su mente. Strome y la psicosis se encontraron con la mente y la determinación fuera de contexto. La tecnología y la magia se mezclaron como si siempre estuvieran destinadas a estar juntas. La locura apremiante fue rechazada. El filo de la navaja sobre el que se tambaleaba David se ensanchó hasta que tuvo espacio para caminar, correr, bailar y vivir. Ciri no era una maga. Ciertamente, ninguno está lo suficientemente entrenado como para siquiera empezar a jugar con el alma. Ella era un conducto. Ella no ejerció magia para cumplir sus órdenes. Ella era mágica. Actuó a través de ella, respondiendo a su estado emocional, a los deseos mismos de su alma. Y con su sangre anciano adicional, Ciri estaba más cerca de la magia de lo que la gran mayoría siquiera hubiera soñado. Por una vez, algo en este futuro distópico cyberpunk salió bien. David encontró su alma astillada corporalmente arrastrada nuevamente a su forma física y stretched/expanded/swelled para encajar. Ya no pesaba sobre sus hombros el pesado cromo del ciberesqueleto. Un grito ahogado. El aire llenó sus sin pulmones. Lo sintió como si fueran los pulmones con los que había nacido.
La línea entre el hombre y el cromo se desdibujó, evaporándose como si nunca hubiera existido. Los músculos cibernéticos se flexionaron y tensaron. La electricidad, señales y respuestas, pasó ante su mente como la sangre, las hormonas y los nervios. Por primera vez desde Sandy, David sintió que encajaba en su cuerpo. ¿Qué? Vivirás, David Martínez, afirmó Ciri con firmeza, su voz resonaba con algo más. Tú vivirás. Y prosperarás. Como siempre lo has hecho. Así lo he prometido, así será. David se rió entre dientes, aceptó rápidamente lo que parecía correcto y se rió genuinamente por primera vez en lo que pareció tanto tiempo. Maldita sea, haces un buen trabajo, Chom. Mejor que cualquier Ripperdoc, eso es seguro. Tal vez debería empezar a llamarte doctora bruja en lugar de niña bruja. ¿Cómo diablos lograste esto? Mi respuesta será la misma de siempre. Ciri puso los ojos en blanco con cariño, feliz de volver a recorrer un terreno familiar entre ellos. Es simplemente mágico. Mierda, quizás esta vez te crea. Nunca había sentido este prematuro. Exclamó David. Incluso trabajar este heavy metal no se siente como nada. Seré sincero. No tengo idea de lo que he hecho, admitió Ciri, mientras un peso se le quitaba del pecho a medida que más y más pedazos de su amiga regresaban ante sus ojos. Pero no importa. Funcionó. No perderás más de ti, David. Maldita sea, jodidamente heterosexual. David flexionó sus bestiales músculos metálicos. Podría enfrentarme al puto mundo así. Mira cómo un gong se interpone en mi camino. No te acostumbres, reprendió Ciri seriamente. Te veremos restaurado una vez que hayamos conquistado cualquier situación en la que te hayas encontrado. No permitiré que mi amigo se convierta en un monstruo ante mis ojos. Siéntate, mierda, Lucky. Los ojos de David se abrieron al darse cuenta. ¿Qué ha pasado, David? Dime. Siempre le prestaré mi espada a un amigo, dijo Ciri, su convicción brillando como un faro al que David podía aferrarse. Maldita serpiente hecha por una perra, Faraday. David maldijo. Tiene a Lucky. Se la entregaré a Saka. La recuperaremos, aseguró Ciri. ¿Y los demás? Maine. Becca. David se rió, el sonido estaba cargado de trauma y pérdida. Tú, te has perdido mucho, bruja. Ciri asintió con tristeza, dándose cuenta de lo único que eso podía significar y empujándolo al fondo de su mente. ¿Cómo lo has hecho tú? Tendremos que compartir nuestras historias mientras tomamos unas copas cuando esto termine. Por ahora, nos centramos en los amigos que podemos salvar. David sonrió. Algo pequeño pero genuino. Sí. Sí, lo haremos. Primero debemos cerrar nuestro contrato con ese reparador de serpientes. Espere hablar en voz alta. A la mierda esa mierda de ninjitsu, Chom. Caliente LZ y todo. Extrae a Lucky y Delta. Detén a cualquiera que se interponga en tu camino. Déjame ocuparme de la mierda pesada. ¿Me tienes cristal, bruja? En efecto. Hombres y monstruos, ambos caerán, los labios de Ciri se arquearon en una leve sonrisa. Mostrémosle a Night City que el brujo ha regresado. David combinó su sonrisa con una sonrisa cruel, ja. Eso es todo, Chom. Muéstrales a estos idiotas lo que realmente puede ser una Nova Ganik. Ciri se preparó para entrar caliente. Se sacaron pociones de su cinturón y se las bebieron. Incluso duplicó algunos de los más importantes. Sus altas emociones apenas habían disminuido. Todavía podía sentir su magia zumbando bajo la superficie, ansiando salir en formas que Ciri no podía predecir razonablemente. Eso estuvo bien. Su magia no la dañaría a ella ni a sus amigos. Solo aquellos que se interpusieron en su camino. Su tiempo en The End no fue suficiente para impartir lecciones verdaderamente aprendidas. Solo un consejo que Ciri haría todo lo posible por seguir. Las palabras de un hombre que había conocido y que aún no había conocido por primera vez resonaron en su mente. Eres más poderosa de lo que crees, Ciri. Los de tu especie eran uno con la magia antes de que el hombre intentara por primera vez someterla a su voluntad, había dicho Sean. Eres un conducto. Entonces conduct barra channel barra convey. Deja que la magia fluya a través de ti. Renuncia al puño de hierro de la voluntad y deja que reine la verdadera emoción. La dirección y el control te llegarán naturalmente después de eso, siempre y cuando seas fiel a ti mismo. No es mucho, pero esto es lo mejor que puedo hacer por ti en nuestro limitado tiempo juntos. Fue más que suficiente. Y no fue la única bendición que había recibido en The End.
La maldita dama Lucifer era la única razón por la que estaba de regreso aquí en Night City. Y Lady Didi incluso había bendecido su espada. Semejante bendición no era absolutamente nada que pudiera descartarse en absoluto. La espada plateada de Ciri era ahora la muerte de los monstruos. Dicha espada estaba desenvainada y lista en la mano de Ciri. Sus pociones estaban surtiendo efecto. Sus emociones eran ilimitadas tal como le había aconsejado Sean. Iba en contra del entrenamiento que había recibido de los magos de su mundo natal. Pero en una competencia entre ellos y Sean Kaine, Ciri sabía a quién elegiría seguir. ¿Lista, bruja? Preguntó David. Tenía sus propios rituales por los que solía pasar antes de trabajar. Sin embargo, en este momento simplemente no eran necesarios. Todavía estaba mentalizado. Su contrato con Faraday aún no estaba cerrado. El objetivo simplemente había cambiado. Y será mejor que ese bastardo serpiente tenga cuidado. David nunca se había sentido mejor. Con otro aliento reconfortante, Ciri asintió. Estoy adecuadamente preparada, David. Cuida a los hombres. Me ocuparé de cualquier monstruo, suena como un trato para mí. Saquemos a Lucky de este antro. Será mejor que te agarres fuerte, bruja, se rió David. Debajo de ellos, en un garaje de Faraday, el reparador que había engañado a David y su equipo, y un empleado de Arasaka estaban teniendo un pequeño enfrentamiento. Faraday tenía a Lucky y quería que le pagaran lo que sentía que le debían. Arasaka quería los datos sobre Lucky y el ciberesqueleto, pero no estaba dispuesto a atender a un reparador viscoso como Faraday. Además, Arasaka tenía las armas y Faraday tenía la influencia. Habían llegado a una especie de punto muerto. Afortunadamente, no tendrían que resolver sus problemas. No tendrían la oportunidad. En un borrón de tiempo acelerado, David se deslizó hacia el garaje del último piso. Ciri estaba en sus brazos, agarrándose fuerte y apenas capaz de seguir el movimiento impulsado por la tecnología. Tuvo la suficiente presencia de ánimo para bajarse de los brazos de David cuando él se detuvo frente a Lucky. Los implantes mentales de David sobrecargaron el programa que mantenía a Lucky sometida y pacificada en un destello chispeante. Faraday se vio obligado a soltar a la joven, su mente todavía intentaba captar la repentina entrada de David. Los mercenarios privados de Arasaka fueron solo un poco más rápidos en el sorteo. De David. Lucky tartamudeó. David simplemente sonrió tranquilizadoramente. Hola, Lucky. Agárrate fuerte, ¿sí? Te sacaremos de aquí. Nosotros. Cálmate, Lucky, amiga mía, la tranquilizó Ciri, llevándose una poción curativa a los labios. Beber. Bebe y no te preocupes. Porque he regresado y estamos aquí para ti. Siempre. La poción hizo maravillas, sacando a Lucky de su aturdido estado mental en un mero instante. Ciri. ¿Qué? ¿Cómo estás aquí? David está bien. Tranquila, Lucía. Déjate curar. Y tal vez deberíamos agacharnos primero. Podría ser más prudente que hacer y responder preguntas en la actual situación, sonrió Ciri. ¿Qué? Oh, mierda. Mientras Lucky y Ciri mantenían su breve y sanadora conversación corazón a corazón, el resto del garaje terminó de registrar su presencia. David ofrecía una visión más que intimidante, todo metal oscuro y cromo. Parado allí frente a Lucky y Ciri como un leal golem protector. Eclipsaba todo lo demás en la habitación, casi igualando incluso el tamaño del vehículo volador. El teniente Arasaka ni siquiera tuvo que decirle una palabra. Lo cual fue algo bueno ya que actualmente estaba sin palabras ante el intimidante cromo en exhibición. Los mercenarios que lo rodeaban, que rodeaban el garaje y a David desde casi todos los lados, actuaron según instintos arraigados desde hacía mucho tiempo. Una necesidad en su línea de trabajo. Sus armas se alzaron para apuntar a David. Su presencia no exigía menos. Incluso para los endurecidos mercenarios corporativos, más de unas pocas manos temblaron, los cañones de las armas inestables. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de apretar el gatillo. Los ojos de David se entrecerraron. La amenaza para él era insignificante, prácticamente inexistente. No se puede decir lo mismo de Ciri y Lucky. Su estructura ciberesqueletón cobró vida. Enormes electroimanes giraron dentro del cromo del esqueleto. Antes de que cualquiera de los mercenarios profesionales pudiera reaccionar, les arrancaron las armas de las manos. Las armas volaron hacia David y se pegaron a su cuerpo. Robó la decisión de apretar el gatillo de las manos de los mercenarios tan literalmente como robó sus armas.
Frente a David, protegidas por su corpulencia, Ciri y Lucky se agacharon. David abrió fuego y destrozó el garaje con una generosa aplicación de plomo y latón. La cacofonía de los disparos era ensordecedora. Los efectos fueron igualmente devastadores. Ninguno de los mercenarios sobrevivió más allá del primer segundo de los disparos. Todos fueron destrozados en pedazos sangrientos y viscerales por una autodefensa de alto calibre. Los rastreadores llenaron el espacio cerrado, dejando solo destrucción a su paso. Pero justo cuando el teniente Arasaka estaba a punto de correr la misma suerte que sus guardias, las balas destinadas a él fueron bloqueadas por una bestia cromada a juego con David y su ciberesqueleto. El nuevo oponente pasó desapercibido para David por un momento. En cambio, su atención se centró en la serpiente que le tendió una trampa y casi le arrebató a Lucky. Faraday. No vayas a ninguna parte. Nos espera una larga conversación, gruñó David. El ciberesqueleto de David volvió a zumbar. Un fuerte zumbido llenó el aire, pareciendo pesar físicamente sobre el mundo. La gravedad alrededor de Faraday se condensó con dureza. Él colapsó. Sus extremidades cedieron, estallando en nieblas de sangre pura y vísceras. Apenas podía gritar cuando el peso del mundo cayó sobre él. Ese aplastador. Hacer algo. Haz tu trabajo, maldito mercenario. Faraday se esforzó por gritar. La voz de Adam Smasher era profunda, grave y ásperamente mecánica, similar al rugido atronador de una gran bestia de metal, completamente incapaz de ser domesticada por una simple serpiente. ¿Quién carajos eres? Mi negocio es con el niño. Ahora, David finalmente se giró y vio a Smasher. El infame y dominante Borg era más alto que David incluso con su ciberesqueleto. David no era alguien que se acobardara ante la infamia. Ya no. Incluso después de que Ciri aclarara su mente, se mostró valiente hasta el punto de la imprudencia. David se enfrentó a Smasher sin dudarlo. ¿Entonces eres Adam Smasher? ¿En el cromo? No es mucho para el hombre del saco legendario de Carolina del Norte. Smasher lo miró fijamente y le devolvió el favor sin ceder ni un centímetro. Estás empacando artillería bastante pesada para tu tamaño, muchacho. ¿Cómo carajo estás tan lúcido? Arasaka me dijo que ya te estabas volviendo loco. Pero no puedo ver ni una pizca de ello. Supongo que simplemente soy diferente, respondió David, con una sonrisa engreída y peligrosa. ¿Te sientes especial, Punk? Smasher preguntó con una amenaza que no podía ser subestimada. ¿Quién carajo todavía dice Punk? ¿Chom? El rostro de David se arrugó por la confusión a pesar de la situación actual. Un sonido extraño y estrangulado hizo eco en la laringe de Smasher, solo vagamente reconocible como una risa. Estoy en viejo, chico. No estoy deprimido con la jerga. ¿Me sientes? Maldito idiota aterrador como tú, ¿cómo terminaste siendo un cadáver, eh? Simple. El cuerpo paga mejor. Y me dejaron hacer lo que amo. Matar a pequeños mierdas como tú. Cómete mi polla Ganik, Chom. Tú no eres todo eso. Soy. Literalmente soy todo eso. Y más de lo que podrías saber, muchacho. ¿Todo eso? Mi culo. No eres más que un jodido chromejo como el resto de nosotros. Tienes un potencial real, ¿sabes? Agallas. Moxie. Odio ver que se desperdicie. Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Como sea, elección. ¿Me quieres muerto? Tendrás que castigarme tú mismo. Ese es el plan. Tenemos que ayudar a David. Lucky jadeó, observando a los dos Borgs chocar verbalmente con una clara preocupación en sus ojos. Ten fe, Lucky, aseguró Ciri. Él es el mismo otra vez. No se perderá. Nunca más. Te lo prometo. Las palabras de Ciri hicieron poco para disminuir el pánico de Lucky. No lo entiendes. Ese es el maldito Adam Smasher. El maldito hombre del saco, Ciri. No podemos vencerlo. Ni siquiera con David y su ciberesqueleto. Simplemente, no podemos, y aún así lo haremos, se mostró resuelta Ciri. Totalmente impertérrito. No te apresures a descartar la esperanza, amigo mío. David es mejor que nunca. Y estoy aquí. Persistiremos. El fin no llegará tan pronto. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Preguntó Lucky, su tono frenético. Ciri se volvió para mirar a Smasher y David, los dos Goliaths enfrentándose como si nada más en el mundo importara. Es posible que alguna vez haya sido un hombre. Pero ahora, no es más que un monstruo.
Y conozco a los monstruos, con mi espada, no tenemos nada que temer. Nada más que el miedo mismo. Equipo T-Trauma. Faraday gritó de fondo. Estaba mucho peor de lo que podría haber estado en una determinada línea de tiempo sin la intervención de Ciri, sin un David que estuviera en su sano juicio. Todas sus extremidades habían desaparecido como si nunca hubieran existido. No era más que un torso, una pepita de hombre, incapaz ni siquiera de arrastrarse hacia su salvación. Se llamó al equipo de trauma de respuesta rápida de Night City en el momento en que resultó tan gravemente herido. Y para un cliente bien pagado como Faraday, estaban haciendo todo lo posible. La llamada de Faraday distrajo a David por un momento. Pero no lo suficiente como para quitarle los ojos de encima a Smasher. David y el equipo de traumatología tenían una historia. Todavía recordaba que dejaron morir a su madre. Irónicamente, Traumateam le había causado más trauma que quizás cualquier otro grupo de la ciudad. Pero mucho más razonable de lo que podría haber sido sin la intervención de Ciri, David no arremetió de inmediato contra aquellos que técnicamente eran inocentes de su ira. Sin embargo, eso no significaba que dejaría escapar a Faraday. Sin siquiera mirar detrás de él, los generadores antigravedad del ciberesqueleto giraron. El abrumador poder de la gravedad fue sorprendentemente controlado, aplastando a Faraday y solo a Faraday. El equipo de traumatología se vio obligado a abortar su misión porque el cliente falleció en el acto. Impresionante, dijo Smasher, sonando casi casual con su voz robótica. ¿Pero puedes permitirte la distracción? Más de lo que puedes, Chom, escupió David. Ya veremos. Más rápido de lo que cualquier humano orgánico podría reaccionar razonablemente, el arma grande de Smasher se levantó para apuntar a las entrañas de David. David ni siquiera se inmutó y apartó el arma como si le hubieran disparado. El enorme retroceso del arma de fuego especializada ni siquiera resistió el agarre de Smasher cuando su proyectil mal dirigido destruyó a un miembro del equipo de trauma como puro daño colateral. David sonrió, tendré que ser más rápido que eso, Gonk. Se puso en movimiento. Un puñetazo de 2 toneladas impulsado por su Sandy se lanzó hacia la cara metálica de Borg de Smasher. La supervelocidad impulsada por Cromo no se vendió instantáneamente cuando Smasher se apartó del camino. Su arma en mano volvió a girarse para alinearse con la cara de David y escupir furia de escopeta de alto calibre. David ya se estaba apartando del camino. No había olvidado su misión original aquí. Saca a Lucky. Por cualquier costo necesario. Entonces podría concentrarse en los otros Borg y divertirse un poco. El mundo brilló con un verde familiar, después de las imágenes que seguían el camino de David. Él sonrió a su pesar. Era intocable. Combina eso, bastardo excluido. Smasher lo hizo, poniéndose en movimiento con un Sandy propio. David frunció el ceño pero no entró en pánico. Ese cabrón solo estaba pidiendo que le hicieran daño. Pero primero, David tenía que sacar a Lucky de la zona de peligro cercano. Ciri apenas pudo reaccionar cuando David se acercó a ella y a Lucky, acercando a la otra chica para que a David le resultara más fácil agarrarlas a ambas. Corrió hacia el borde del garaje, llevando ahora una carga delicada. Lucky estaba de nuevo en sus brazos, donde pertenecía. Todo estaba bien en el mundo. Incluso Ciri estaba de nuevo en escena, aunque no encajaba en sus brazos tan perfectamente como Lucky. No importó. La tripulación volvió a estar junta y todo estaba bien cuando David saltó desde el último piso de la torre Arasaka. Una explosión siguió a su salto. El cohete atacante impactó contra la mayor parte del ciberesqueleto de David. Sintió el impacto en sus huesos y chasis de metal. Mierda, Chom. ¿Quién carajo juega con los cohetes? David solo pudo apretar los dientes y soportar mientras la explosión los hacía caer a todos por el aire más rápido de lo que podían caer. Lucky trepó para montarse en el pecho de David en plena caída libre. El mundo se vino abajo. Nada más importaba excepto ella. David sonrió. Hola, Lucky. Oh, David, emociones y lágrimas brotaron de los ojos de Lucky mientras lo miraba fijamente. Tú lo instalaste. Sí. Por supuesto que lo hiciste. Sabía que lo harías. Y sabía que morirías si lo hacías. No quería nada de esto. No quería verte morir, David se rió, algo suave y gentil que esperaba que fuera reconfortante. No me voy a morir hoy, Luce. Nos vamos a salir de esto. Será mejor que lo creas. ¿Cómo no te estás volviendo loco? Lucky preguntó con la misma suavidad. Lo estaba.
La chica bruja regresó justo a tiempo para hacer esa mierda de vudú suya. En realidad podría ser mágica, Luce. ¿Qué tan loco es eso? A pesar de la emotiva escena entre sus dos amigos, Ciri no pudo evitar poner los ojos en blanco y sentarse casualmente a un lado de uno de los enormes brazos de David. He hecho que mi magia no sea un secreto. Te lo he dicho desde el principio. Esta es simplemente la primera vez que crees en la verdad. Duro como la mierda, elogió David. Perdón por no creerte antes, Ciri. Lucky se rió, pareciendo casi sorprendida por el sonido. Todavía no te creo. Pero no puedo negar que hiciste algo. Algo para David, gracias, Ciri. Gracias por volver. No abandonaría a mis amigos. Simplemente fui desplazado por un tiempo por circunstancias incontrolables. Desde entonces se han resuelto definitivamente. ¿Sí? Preguntó David. ¿Esos hijos de puta con aspecto de parca? ¿Ya los tienes para siempre? Tuve la suerte de encontrar exactamente lo que necesitaba. Al principio pensé que era una parada más en mi viaje. Resultó ser un callejón sin salida para quienes me perseguían. Ciri sonrió ante alguna broma interna. Adiós, Lucky se estremeció sutilmente. Esos cabrones me sacaron de quicio. Creo que fue intencionado, comentó Ciri. David sonrió y se rió suavemente. Hombre, míranos, ¿eh? ¿Quién hubiera pensado que Witchiel sería la primera en resolver sus problemas? Lucky no pudo evitar reírse, resoplando levemente con humor. Especialmente considerando la forma dramática en que se fue en primer lugar. Quiero decir, ¿en serio, Ciri? Lo llamaban el comienzo de la Quinta Guerra Corporativa, pero nadie sabía qué corporación usaba jodidos caballos. Ciri miró hacia otro lado para ocultar su sonrojo. Eso es totalmente culpa de Rebecca. No pedí tantos explosivos, aunque eso me recuerda que tendré que recuperar mi corcel de la cima de la Torre Arasaka después de que todo esto haya terminado, murmuró Ciri para sí misma como una ocurrencia tardía. Bueno, ¿qué te parece si mantenemos la tradición? Hagamos que esta noche también llamen guerra, sonrió David. Agárrense fuerte, chicas. Parece que estamos llegando a una zona de aterrizaje caliente otra vez. Agrupándolos a ambos de forma segura en sus brazos, David tomó el control de su caída desde alturas inalcanzables. El ciberesqueleto se dobló formando una bola casi hermética a su alrededor. Aterrizaron encima de un vehículo volador, desestabilizándolo mientras rodaban a lo largo. Smasher, el intrépido bastardo Borget, de alguna manera los alcanzó, deslizándose y disparando por la rampa improvisada detrás de ellos, vacilando en el último momento antes de poder seguir inmediatamente a David. Debajo de ellos, los dos últimos miembros de la tripulación de David resistían detrás de una barricada de camiones. Tanto los mercenarios corporativos como los oficiales del NCPD unieron fuerzas para acabar con los arrasadores Elgeruners. Becca y Falco se alejaron de los disparos, sintiendo que el final estaba cerca y no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro antes de que llegara. David hizo su entrada con estilo. Sus propulsores antigravedad se encendieron para dejarlo casi suavemente encima del camión detrás del cual se escondían Becca y Falco. El peso del ciberesqueletón aún destrozó la suspensión del camión en un instante. Las balas, de pequeño y gran calibre, resonaron en su corpulencia mientras sonreía a su tripulación. Te dije que lo lograría. Becca le devolvió la sonrisa. Seguro que te tomaste tu tiempo, idiota. ¿Estamos recogiendo perros callejeros del último piso de Arasaka ahora? Preguntó Falco de buen humor. Ciri hizo un gesto con el mismo cariño. ¿No me reconoces, Falco? Becca la miró boquiabierta. Ciri. Sin tiro. Bruja, ¿eres realmente tú? ¿Cuándo diablos volviste a la ciudad, niña? Precisamente en el momento en que más me necesitaban, dijo simplemente Ciri. Sí, ella me aclaró con toda seguridad, resopló David. Becca miró boquiabierta a David. Maldita sea, Chom. Estás completamente lúcido. ¿Ningún psicópata? No hay psicópata, asintió David. Demonios sí. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Becca. Una bala rebotó en el camión, demasiado cerca para su comodidad e interrumpió la conmovedora reunión de la tripulación. David giró y roció a la multitud. Cállate. TSK, están siendo bastante groseros, ¿no? Ciri preguntó retóricamente. Quizás alguien debería enseñarles algunos modales. Incluso en su situación de bombeo de sangre, o tal vez debido a ella, Ciri estaba en lo alto.
La adrenalina corrió por sus venas y sus emociones se precipitaron como en esa montaña rusa en la que Becca la había llevado. Su magia coincidía con su estado mental y le resultaba tan fácil como un movimiento de la mano. Con dicho movimiento de la mano, apareció un gran portal en medio de Corpo Plaza detrás de la tripulación. Ciri actuó enteramente por instinto y sentimiento. El otro lado del portal conectaba con un lugar profundo, oscuro y pesado con miles de millones de libras de presión. El efecto fue instantáneo. Grandes gotas y torrentes de agua de mar brotaron del portal como un limpiador a presión para barrer la oposición de la tripulación. Todos se detuvieron para simplemente mirar a Ciri, con la boca abierta por la sorpresa y la incredulidad. El portal se cerró y con él, el geyser lateral desapareció como si nunca hubiera existido. Ciri se rió torpemente. Eso puede haber sido demasiado, ¿qué, carajo? Lucky apenas podía encontrar las palabras para decir tanto. David simplemente asintió, te lo digo, Luce. Magia. Muerto. Ella realmente es una bruja. Becca se puso de pie e hizo un pequeño baile parecido a un duendecillo ante la devastación, maldita sea Novatilde. ¿Viste esa mierda, Chom? Mierda, esos idiotas corporales acaban de ser destruidos. Jodidamente aniquilado. Maldita sea, elige. Un extraño silbido desde arriba interrumpió la excitación de Becca, atrayendo su atención hacia arriba. A partir de ahí todo pasó rápidamente. Demasiado rápido para detenerse. Demasiado rápido para hacer algo. Becca apuntó su arma hacia el cielo y disparó sin cuidado. Hombre, ¿no ves que estoy teniendo un momento aquí? Que te jodan. El boom que siguió pareció sacudir al mundo. David, faltó, Luke, Ciri, ninguno de ellos podía hacer nada más que mirar con horror, como si estuvieran congelados en su lugar. Smasher descendió como un rayo del cielo, aplastando a Becca contra el suelo. Uno ni siquiera parecía real. Ciri vio la escena repetirse ante su mente. Una y otra vez, Becca, la primera amiga de Ciri en Night City, quedó destrozada. Borrado. Atacado por la caída de un monstruo. Su cuerpo quedó allí tendido, destruido y destripado en una escena horrible que superó incluso los mayores terrores que Ciri había visto jamás. La mente de Ciri dejó de funcionar, dejó de procesar cualquier cosa menos Becca. Su cadáver arruinado. El mundo se congeló por la destrucción, teñido de blanco y negro por un dolor repentino y abrumador. Ciri escuchó un rugido en sus oídos, ahogando todo lo demás. Sangre y magia surgieron, un huracán de emoción y poder. Y con el traumático devastador del corazón de Ciri. The World Rewound. 1. No puedes ver que estoy teniendo un momento aquí. Becca estaba viva de nuevo. Gritando al cielo. Sin siquiera saber que había muerto. No volvería a correr la misma suerte. Ciri no la dejó. La emoción y el poder, la sangre y la magia todavía gritaban dentro de Ciri. Gritó fuera de ella con un grito que sacudió el tejido de la realidad misma. No. No otra vez. Más rápido de lo que pensaba, Ciri se lanzó para interceptar al Smasher que caía. Su espada brilló, cortándolo en dos. El dolor la impulsó hacia adelante, la rabia fortaleció su ataque. Por la pura fuerza de la emoción y la magia de Ciri, la causalidad fue sobrescrita en el corte de una espada de plata. Una explosión que no fue del todo real hizo que la mitad superior e inferior de Smasher salieran volando de su camino. Becca quedó intacta y parpadeó sorprendida. Los demás observaron la escena por primera vez con reacciones similares. Solo David sabía que algo diferente había sucedido, su alma expandida recordaba el breve trauma de la muerte reescrita de Becca. Mierda, buen partido, Ciri, elogió Falcó. Becca se rió, ligeramente temblorosa, sí, bruja tilde. Gracias. Pensé que estaba perdido allí de verdad. Ciri no los escuchó ni los reconoció en su rabia, simplemente se acercó a la mitad superior del cuerpo de Smasher que aún vivía. Sorprendentemente, él no se resistió a su presencia. No intenté defenderme en absoluto. Simplemente miró hacia el cielo nocturno, observando la luna, hecho por un orgánico sin una onza de cromo. Qué irónico, Ciri estaba de pie junto a él, con su espada apuntando a su frente y su voz algo más que intensa. ¿Sin cromo? Creo que te estás perdiendo algo, monstruo. Mi espada plateada brilla y reluce con lo mejor de ellas. Morir. Con esa sola palabra, empujó, apuñalando hacia abajo e inmovilizando la cabeza del Borg contra el suelo. Y también lo fue la muerte de un hombre del saco. La muerte de un monstruo. Maldita sea, Chom, murmuró Becca, acercándose a Ciri.
Acabas de poner a cero al hombre del saco. Ciri, con las emociones más altas que nunca, dejó escapar un suspiro constante. Intentó exhalar su rabia con dicho aliento. Funcionó. Hasta cierto punto. El hecho de que el monstruo estuviera muerto también ayudó bastante. Por supuesto, una vez desaparecida su furia ardiente y abrumadora, la preocupación y el dolor no tan irracional de Ciri tomaron el control. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a Becca con fuerza contra su pecho, envolviendo casi por completo a la mujer más pequeña en su abrazo. Me alegro mucho de que estés bien. Y, no sé qué hubiera hecho. Acabo de volver. No fue justo. No es nada justo. Becca, por supuesto, luchó dentro del abrazo de Ciri. ¿Qué diablos, Chom? Déjame ir, déjame ir. Estoy jodidamente bien. ¿Por qué carajo estás llorando? Nunca, Ciri murmuró una promesa para sí misma con lágrimas solitarias corriendo por sus mejillas. Nunca más. Incluso después de que Ciri logró recuperar el control de sí misma, no soltó a Becca ni por un segundo. Y aunque Becca luchaba, no estaba tan en contra de que su amiga la abrazara como ella misma parecía. Sobre los escombros del Corpo Plaza y el cadáver de un monstruo, finalmente pudo tener lugar un conmovedor reencuentro. Parecía que esta vez la tripulación saldría impune. Por ahora. Se evitó una línea de tiempo que nunca tuvo lugar. La tripulación estaba maltrecha, casi destrozada y muy disminuida. Pero estaban juntos. E incluso habían recuperado a alguien que pensaban que habían perdido. Los mercenarios del Corpo y los oficiales del NCPD fueron esparcidos por el viento, arrastrados completamente lejos de Corpo Plaza por el efecto del portal de Ciri. También dejó a la tripulación parada en un pequeño charco de agua, pero eso no tuvo consecuencias. Y con Esma ser muerto a manos de la tripulación, nadie los molestaría en el corto plazo. David estaba seguro de eso. Así funcionaban las cosas en Night City. Sin embargo, tendrían que permanecer muy discretos por un tiempo, especialmente con el vudú mágico que Ciri hizo. Pero David estaba más seguro que nunca de que todo estaría bien. Él en su sano juicio y Ciri nuevamente en acción. Esta noche los convertiría a todos en verdaderas leyendas de Night City. Ciri sobre todo. El nombre Witcher y el destino de Adam Smasher no desaparecerán de la memoria en el corto plazo. Falco sonrió ante la escena de Ciri y Becca, encendiendo casualmente un cigarrillo ahora que todo había terminado. Lucky se acercó, inclinándose sobre el costado voluminoso de David. El propio David se debatía entre disfrutar el momento y vivir en el dolor de un momento que nunca fue. David. Lucky lo empujó a salir de su trauma medio recordado. Vamos, hagamos Delta. No hay necesidad de quedarse para que los idiotas puedan intentar arrojarnos otra ola de forraje. Sí, dijo David lentamente, sacudiéndose el momento que nunca fue. Sí. Vamos a sumergirnos. Tenemos mejores cosas que hacer que quedarnos aquí. ¿Cómo desatar ese maldito ciberesqueleto? Lucky frunció el ceño. No lo sé. Está empezando a gustarme, bromeó David, flexionando un enorme brazo de metal cromado. ¿Lo estás desinstalando, David? Lucky puso su pie firme con un ligero puchero. Sin cromo que me haga imposible abrazarme contigo. Esa declaración hizo que David se quedara en seco por un momento. Bueno, cuando lo pones de esa manera, Falco se burló con cariño de sus payasadas. Pongámonos manos a la obra, amigos. Dios sabe que me vendría bien una bebida malditamente fuerte después de todos esos problemas. Ciri prácticamente cargó a Becca cuando se unió a ellos, sus labios se arquearon ligeramente ante la petición de Falco. Bueno, estás de suerte. Resulta que conozco el lugar. Capítulo 37. Los jóvenes titanes se unen. Aunque Damián nunca lo admitiría, extrañaba a Gotham cuando no estaba allí. La ciudad le había gustado. Levemente. Solo lo suficiente como para no odiar a todos allí como en la mayoría de los lugares que visitaba. Solo la mayoría de la gente. Gotham todavía no tenía nada sobre su ciudad natal, Etalteban. Pero claro, no muchas ciudades podían reclamar los beneficios de haber sido construidas por un inmortal como su abuelo. Si bien Gotham carecía de las aventuras a las que se había acostumbrado durante su infancia con la Liga de Asesinos, tenía su propia versión de diversión que ofrecer. Divertido como sus coloridos villanos y héroes. Algunos de ellos incluso podrían dar una buena pelea. Sus hermanos, obviamente. Incluso si pudieran resultar difíciles y tediosos.
Pero Damián se sorprendió cuando descubrió que Arlequín en particular se mostró como una oponente digna para que él se pusiera a prueba. Casi hizo que valiera la pena estar restringido por las reglas de mi padre. Casi. Recientemente, en términos relativos, otro aspecto de la diversión de Gotham había surgido en escena. Sean Kaine, su socio Didi y su callejón sin salida. Aunque el comienzo de Damián en The End podría considerarse difícil, desde entonces también le había gustado. En concreto, la irresistible revelación que Damián ahora conocía como AirPods. Esas hipnotizantes palmaditas en la cabeza no eran lo único que The End tenía para ofrecer. Mi padre elogió en la medida en que podía elogiar cualquier cosa, la neutralidad del colegio de abogados y la desescalada que la acompañó. La hermana Bárbara estaba furiosa por las historias abrumadoras y llenas de papeleo que se contaban en su interior. Y la hermana Cass simplemente no se callaba sobre el propio Sean. Pero todos esos aspectos del callejón sin salida palidecieron ante la majestuosidad de las palmaditas en la cabeza en los ojos de Damián. En verdad, no supo lo que se estaba perdiendo hasta que lo experimentó por primera vez. ¿Cuál era el proverbio que el abuelo había encontrado durante sus viajes inmortales? Ah, sí. Damián tenía ojos pero no podía ver el Monte Tai. Desafortunadamente, Damián recientemente se había vuelto demasiado preocupado para hacer visitas nocturnas al callejón sin salida y refrescarse con gloriosas palmaditas en la cabeza. De hecho, su atención se centró en todo el lado opuesto del país. Había pasado demasiado tiempo desde que sintió la relajación de un buen rasguño en el cuero cabelludo. Demasiado tiempo, por cierto. Aún así, no dejaría de cumplir con su deber. Lo necesitaban en San Francisco. Necesario con los nuevos jóvenes titanes. Y por eso, a regañadientes, hizo el mayor sacrificio de su carrera, dejando atrás el callejón sin salida y las palmadas en la cabeza solo temporalmente, sin saber que ahora existía una puerta a su salvación en su nueva ciudad que podía encontrar. Estar en un equipo de héroes que no estaba enteramente compuesto por su familia fue un acontecimiento extraño para Damián. Pero suponiendo que fuera otra de las pruebas de mi padre, se comprometió a darlo todo a este nuevo equipo. Quizás el aspecto más extraño de todo fue ser nombrado líder del equipo a pesar de ser también el miembro más joven. Cyborg tenía 19 años, casi envejeciendo para ser un adolescente en Jóvenes Titanes. Starfire era una princesa alienígena de 18 años de rostro fresco. Raven cumpliría 18 años en solo unos días. Chico Bestia era el segundo más joven con 16 años, lo que dejó a Damián como el más joven por un margen significativo con solo 14 años de edad. Damián era muy consciente de que la edad no significaba necesariamente autoridad. Después de todo, era más joven que Tim Jason, pero que le condenaran si estaba más abajo en la familia de los murciélagos que cualquiera de ellos. Después de todo, él era el Robin actual. Aunque nunca lo admitiría, esa confianza segura se vio levemente sacudida al verse obligado a tratar y liderar a personas ajenas a su familia principal. Al principio, eso es. Durante los cortos meses de trabajo juntos desde la formación del equipo, Damián había desarrollado relaciones satisfactorias y familiaridad con el resto de los titanes. Y no es que hubiera muchas opciones para el líder del equipo. El único que Damián habría considerado además de él mismo era Cyborg Vic. Era el miembro de mayor edad del equipo y Damián lo habría seguido felizmente si hubiera sido elegido líder. Chico Bestia, Garfield, era demasiado inmaduro por el momento. Había muchas posibilidades de que cediera bajo el peso de las decisiones que tenía que tomar un líder de equipo. Personalmente, Damián tenía fe en el chico al que, a regañadientes, llamaba amigo. Fe en que Garfield era secretamente mucho más maduro de lo que parecía. Pero Damián también podía ver por qué mi padre no querría correr ese riesgo si no fuera necesario. Aparte de Garfield y Vic, las situaciones de las chicas las convirtieron en decisiones difíciles para el líder del equipo. Starfire corre menos que Raven Rachel, pero aún así es difícil. En realidad, Cory no era tan inmadura como podría parecer en la primera interacción. Ella simplemente se mostró así debido a su constante energía y optimismo. No, el verdadero problema de que ella fuera líder del equipo era su ingenuidad y desconocimiento de la cultura de la Tierra. Raven, la única en el equipo que prefirió ser llamada por su alias heroico en lugar de su nombre de nacimiento, era un carcaj completamente diferente de bigotes de ballesta. Parecía madura y estoica a primera vista. Y lo era, hasta cierto punto. Pero esa impresión fue ligeramente forzada, incluso falsificada, por el estricto control emocional bajo el que se mantenía.
Luego estaba su situación personal de la que preocuparse. Damián no estaba al tanto de todos los detalles allí. Pero Raven se había abierto un poco al equipo en los días previos a su cumpleaños número 18. Ahora sabían que había una posibilidad distinta de cero de que sucediera algo grave ese día, pero también que Raven había estado trabajando duro sola en preparación. Y que estaba segura de poder evitar que ocurriera lo peor. Esa situación estaba lejos de ser ideal, pero Damián no podía abordar correctamente la situación potencial sin saber más. Raven no había sido muy comunicativa con los detalles. Ella fue absolutamente firme al lidiar ella misma con sus problemas. Damián no sentía que él o el equipo se hubieran ganado la confianza suficiente para intentar ordenar lo contrario. Entonces, si bien Damián estaba preparado para presentar un plan de contingencia si fuera necesario, esperaba que no fuera necesario. En el fondo, la situación de Raven parecía girar en torno a la familia. Entonces no debería ser algo con lo que no pudieran lidiar incluso si sucediera lo peor, ¿verdad? Robin. Tenemos acción, la voz de Vic llegó a través del dispositivo de comunicación en el oído de Damián. Damián se sacudió de sus pensamientos, copia. Equipo, converjan en la posición de Kyborg. Estaremos allí en menos de un minuto, Kyborg. ¿Podrás aguantar hasta entonces? Un gruñido llegó como respuesta. Creo que estaré bien. Pero estará cerca. Este cabrón es resbaladizo. Idioma, la voz de Raven, inexpresiva y sarcástica incluso para los estándares de Damián, intervino en el canal. Garfield se rió del broma. Sí, Kyborg, tenemos oídos sensibles escuchando aquí. ¿Oídos sensibles? Preguntó la voz confusa de Cory. ¿Te gustan las cosquillas? ¿Cómo se hacen cosquillas en los oídos? Comunicaciones, Damián interrumpió al equipo antes de que pudieran volver a sus travesuras habituales. ¿Qué estamos mirando aquí, Kyborg? Oh, ya sabes, la respuesta de Vic fue tensa con compostura forzada. Solo cosas mercenarias. Algo así como el mejor mercenario del mundo, de Deathstroke, se dio cuenta Damián. No te enfrentes, Kyborg. Mantén su atención si puedes, pero repito, no te involucres. Ninguno de nosotros podrá vencerlo por nuestra cuenta. Sí, podría haberlo notado cuando casi me corta el maldito brazo. Lenguaje, dijo Raven inexpresiva, repitiendo su broma. Damián casi podía oír una pizca de diversión en su tono constantemente plano. Creo que está hablando inglés, amiga Raven, respondió Cory. Sí. Lo sé. Esa es la broma. Un aplauso de comprensión llegó desde el micrófono caliente de Cory, ya veo tilde. Chicos. Quizás no deberíamos distraer a Kyborg mientras lucha contra el mejor mercenario del mundo. Solo una idea, Garfield se rió entre dientes con torpeza. Malditas gracias. Vic casi gritó de frustración. Afortunadamente, las comunicaciones se silenciaron después de eso, lo que permitió que Damián elaborara rápidamente un plan de acción. Para esta misión, les habían avisado sobre un atraco en el Museo de Arte Asiático de San Francisco. Esa era toda la información que habían tenido hasta ahora y el equipo había quedado para proteger el lugar en caso de que algo sucediera fuera de horario. Si bien a los demás no les gustaba que los pusieran a vigilar, siempre había sido uno de los favoritos de Damián. Fue excepcionalmente relajante. Claro, significó que él y su equipo fueron relegados a un papel puramente reaccionario, pero también le dio tiempo para poner sus pensamientos en orden. Algo acerca de estar en el límite entre estar listo y relajado siempre ayudó con eso. Ahora, el perpetrador se había dado a conocer. E inmediatamente, surgieron preguntas en la aguda mente de Damián. Golpe mortal. Este no era un trabajo que normalmente aceptaría. Sus servicios estaban disponibles para contratar, sí, pero por lo general asumía roles más activos que simples atracos de artefactos. Era bastante inusual verlo derribar un museo en lugar de aceptar algún tipo de contrato de asesinato. Pero en última instancia, las preguntas tendrían que esperar hasta que Damián tuviera más información. Su primer deber era impedir el robo y proteger los artefactos y exhibiciones en exhibición. Cualquier posible captura se produjo después de eso. Por supuesto, ese deber sería mucho más fácil si supieran qué buscaba realmente Deathstroke. En un lugar como este las opciones eran muchas y variadas. Era una especie de entorno rico en objetivos para los ladrones. Hasta donde Damián sabía, ninguno de los artefactos era más que mundano. Pero también sabía que no debía confiar en ese hecho con una selección de artefactos tan grande. Algo mágico o secretamente tecnológico podría haber pasado fácilmente desapercibido.
Su mejor curso de acción fue simplemente ahuyentar a Deathstroke. Para hacer que completar su misión fuera más difícil de lo que valía la pena. Una de las ventajas de lidiar con un oponente mercenario. No eran conocidos por su lealtad eterna. Damián se sorprendería si el equipo pudiera derrotar a Deathstroke incluso si todos trabajaran juntos a la perfección. No en vano lo llamaron el mejor mercenario del mundo. Tenía la habilidad suficiente para igualar a mi padre en casi todos los campos. Agregue un cuerpo e intelecto mejorados a esas habilidades y tendrá un oponente desalentador contra el cual incluso mi padre tendría que tener cuidado. Damián tomó nota de su entorno mientras se movía para reforzar a su compañero de equipo, tratando de reducir el objetivo de Deathstroke eliminando las exhibiciones por las que pasaba. Nada europeo, americano o africano. A medida que los sonidos de la pelea se acercaban, Damián decidió que tenía que ser un artefacto de origen asiático. Algo que quizás debería haber sido obvio por el nombre del museo, Museo de Arte Asiático, a pesar de que contenía exhibiciones de todo el mundo. El proceso quedó relegado al fondo de su mente mientras se concentraba en el aquí y el ahora. Garfield, en la forma de un lobo verde que llegaba hasta el pecho de Damián, pasó corriendo junto a él cuando Vic apareció a la vista. Cory voló por encima de los espaciosos pasillos del museo, sus manos ya brillaban de color verde con la energía de su rayo estelar. Raven vino a volar junto a Damián, casi casualmente flotando sobre las espaldas de las sombras. Damián no se dejó engañar por su aparente relajación, sabiendo que estaba tan dedicada a lo heroico como el resto de ellos. Ella simplemente no lo demostró de la misma manera. Entonces, ¿dónde me quieres, Robin? Raven preguntó sin siquiera una pizca de inflexión en su voz. Control de área, ordenó Damián, sin detenerse ni un momento para hablar. Queremos evitar daños siempre que podamos. Las garantías son inaceptables. Raven asintió levemente, su rostro casi oculto por la sombra de su capucha, comprensible. Sé que ciertamente no quiero pagar un artefacto de valor incalculable si lo rompemos. No sería divertido, gruñó Damián casi distraídamente. ¿Puedes sentir algo que debamos saber? No. Apenas puedo sentir Deathstroke. Debe ser muy disciplinado para lograrlo. Eso y más. Vigila a los demás. Por lo general, no lanzan muy bien sus golpes. ¿Peligroso? Mortal. No dijeron nada más, no era necesario. Raven podía sentir lo serio que estaba Damián, incluso más de lo habitual. Y considerando lo serio que solía ser, eso ya era decir algo. A cambio, ella tendría que mantenerse alerta. Tal vez un ligero campo emocional para asegurarse de que Garfield no se equivoque también en un mal momento. Big ya estaba experimentando de primera mano por qué Deathstroke no debía tomarse a la ligera. El maldito mercenario acababa de saltar del techo y había tratado de arrancarle el maldito brazo. Claro, era el mecánico y habría sido bastante fácil recuperarlo cuando tuvo el momento, pero aún así. Era el principio del asunto. Maldiciendo para sí mismo, Big rodó. Directo a una patada que sacudió sus huesos metálicos. El corte hacia abajo de Deathstroke fue una finta. Y al esquivarlo, Big se había abierto a un golpe fácil. Sintió que apenas podía recuperar el aliento. Damián había dicho que solo mantuviera la atención de Deathstroke y no participara. Algo que era mucho más difícil cuando eras tú quien luchaba contra el maldito mercenario. Ninguno de los disparos del brazo de Big se había acercado siquiera. Deathstroke prácticamente estaba jugando con él. Bailando casualmente en círculos a su alrededor desde antes de que comenzara la pelea. Esa espada suya era lo suficientemente afilada como para cortar el suelo y las paredes como si fuera mantequilla. Y la única vez que Big pensó que había asestado un golpe, un malvado gancho de derecha que habría derribado a cualquiera, simplemente, se había deslizado fuera del traje del mercenario. Los refuerzos no podían llegar lo suficientemente rápido a la mente de Big. Algo que Damián pareció captar. Garfield todavía estaba demasiado lejos de la pelea al final del largo pasillo del museo. Y las explosiones de energía de Cory no harían mucho para quitarle la presión a Big. Deathstroke fue más que suficiente para esquivar y luchar al mismo tiempo. Tírame, dijo Damián, volviendo la cabeza hacia Raven. La petición le dio un breve momento de pausa, pero ella no discutió, confiando en que él había visto algo en la pelea que ella no había visto por inexperiencia, un robin volador. Subiendo. Damián sacó su espada, una hoja más corta, recta y de un solo filo que recuerda a uno quizás y sin la curva, y un batarán en su mano izquierda para usarlo como una daga de duelo improvisada. Las sombras se volvieron reales a su alrededor, apoderándose de su cuerpo.
Luego fue disparado hacia adelante como si fuera una catapulta. Cyborg. Pato. Damián gritó sin rodeos mientras corría por el aire. Maldiciendo en voz baja, Vic obedeció. Un instante después, 120 libras de despecho, furia y pura muerte pasaron rápidamente sobre su cabeza. El choque de acero contra acero sonó como una campana. Damián usó el impulso de su corto vuelo para deslizar su espada a lo largo de la de Deathstroke, apuntando a la mano que la empuñaba. Deathstroke se vio obligado a ceder terreno por primera vez en la pelea, dando un paso atrás y agachándose para retirarse. Damián usó el resto de su impulso de vuelo para voltear la cabeza de Deathstroke en un movimiento que no debería haber funcionado. Se puso de pie con los dientes casi salvajes al descubierto, agachándose ligeramente y listo para saltar de nuevo en un instante. Chico Maravilla, saludó Deathstroke casualmente. Siempre es extraño ver a uno de ustedes, los murciélagos, fuera de Gotham. ¿Cómo estás? ¿Has encontrado tiempo para pasar por el callejón sin salida recientemente? No creas que puedes tentarte con palabras melosas y comunes, villano, gruñó Damián. Estamos lejos de la neutralidad del bar y de las reconfortantes palmaditas en la cabeza que me mantienen tranquilo allí. Vic se quedó corto ante el intercambio y reaccionó con clara confusión. Espera, ¿qué? Cory llegó justo a tiempo para escuchar el intercambio e inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Yo también soy parte de la confusión. ¿Conoces a este enemigo, amigo Robin? ¿Es él el nuevo amigo en lugar del nuevo enemigo? Cory sonaba como si se estuviera emocionando al final. Damián cortó eso antes de que pudiera echar raíces. No. Sigue siendo un villano. Ningún amigo en absoluto. Deathstroke se encogió de hombros. Me gustaría pensar que al menos somos amigables. Son las relaciones más rentables y te he visto más de una vez en el callejón sin salida, pequeño Robin. Garfield patinó hasta detenerse cerca cuando vio que ya no estaban peleando y volvió a su forma humana básica. ¿Callejón sin salida? ¿Qué es eso? La tierra santa de las palmaditas en la cabeza, afirmó Damián, su voz contundente y seria como siempre. Y buen trago y mejores historias, añadió Deathstroke. ¿Entonces un bar? Preguntó Garfield. ¿Palmadas en la cabeza? La cabeza de Cory se inclinó hacia el otro lado ante eso. Debo admitir que hay más confusión. Palmadas en la cabeza, asintió Damián en confirmación. Nada más se compara. ¡Qué emoción tilde! Cory aplaudió. Amigo, dijo Vic inexpresivamente. ¿De qué diablos estás hablando? Garfield se rió con incredulidad. Sí, de verdad. Parece que ustedes dos lo han perdido. Damián asintió de nuevo. La locura es un efecto secundario conocido del callejón sin salida y las actividades del señor Barkeep. Espere, señor Barman. Hay un héroe bartender en Gotham. La expresión de Deathstroke no era visible a través de su máscara facial, pero su sonrisa era audible, algo así. ¿Realmente vamos a pelear aquí? Raven preguntó con esa voz plana suya, flotando casualmente en la escena. ¿O simplemente van a hablar como compañeros de trabajo alrededor de un dispensador de agua? Ah, supongo que deberíamos, suspiró Deathstroke. Todavía tengo trabajo que hacer. Nosotros también, Damián lo fulminó con la mirada. No completarás tu misión aquí, Deathstroke. Sí. Lo que sea que es. Garfield añadió con entusiasmo. El ceño de Damián se hizo más profundo pero no dijo nada. Aún se notaba su disgusto. ¿Qué? ¿Qué dije? Preguntó Garfield, perdido. Ah, creo que conozco este. Exclamó Cory, emocionada de contribuir. Has regalado el juego. El villano ahora sabe que estamos en desventaja. Oh, maldita sea, gimió Garfield. Ese es mi problema, muchachos. Lo siento. Interesante equipo tienes aquí, chico maravilla, le dijo Deathstroke a Damián mientras se preparaba para que se reiniciara la pelea. Lindo e inexperto. Pero estoy seguro de que ustedes, niños, tienen mucho potencial con el que trabajar. Adelante, dame tu mejor oportunidad. Y no intentes ocultar nada. Ciertamente no lo estaré. Con un gruñido audible, Damián saltó de nuevo a la refriega ante la invitación de Deathstroke. Su espada, forjada y perfeccionada mediante pruebas desde su nacimiento, arremetió como una serpiente mordedora. Solo saboreó el aire cuando Deathstroke evadió fácilmente el ataque. Su respuesta mortal obligó a Damián a usar el Bataran en su mano izquierda. La fuerza mejorada de Deathstroke aún hacía que Damián perdiera el equilibrio.
Se dejó mover con el golpe, tirado a un lado para recuperarse y volver a intentarlo. El resto de los jóvenes titanes se unieron rápidamente a la batalla. Garfield se transformó en un pesado oso polar, con la esperanza de confiar en un poder abrumador. Esa estrategia falló rápidamente cuando el yugo de Deathstroke arrojó la forma de oso sobre su hombro. Garfield fue enviado a volar de manera muy similar a Damián antes que él. Pero se adoptó una forma de gran felino más ágil y volvió a saltar al centro de la situación. Vic y Cory se aferraron a sus puntos fuertes, salpicando el aire con varias ráfagas de energía. Tener que controlar su fuego para no golpear a sus compañeros disminuyó mucho su efectividad en ese campo. Al igual que la forma casi negligente en que Deathstroke evitó su potencia de fuego. Como si siempre supiera exactamente dónde dispararían a continuación. Damián regresó corriendo para la tercera ronda. Su primera estocada fue obedientemente desviada. Al igual que el corte lateral que intentó seguir. Luego se encontró frustrantemente chocando con Garfield mientras ambos intentaban navegar en combate cuerpo a cuerpo alrededor de un oponente mucho más experimentado. Ese era el verdadero problema aquí, reflexionó Damián en mitad de la pelea. La brecha en la experiencia. Tanto cuando se lucha en solitario como cuando se lucha en equipo. Los nuevos jóvenes titanes eran, nuevos. Si bien habían logrado un buen progreso juntos, su trabajo en equipo aún no era suficiente para igualar a alguien con la fuerza y habilidad de Deathstroke. Tampoco lo fue su experiencia individual, siendo Damián el más versado en combate real con diferencia. Era una situación desconcertante en la que se encontraban. Big Cat Garfield saltó hacia Deathstroke con las garras y los dientes al descubierto. Una visión terriblemente intimidante. No mucha gente podía mantenerse firme cuando se enfrentaba a un superdepredador con mente humana. Desafortunadamente, Deathstroke estuvo más que a la altura de la tarea. Damián frunció el ceño furiosamente cuando se vio obligado a abortar un golpe que habría golpeado a su compañero de equipo en lugar de a su objetivo. Y al final, la interferencia de Garfield resultó ineficaz. Deathstroke simplemente entró y pasó por debajo del ataque de Garfield, cortando hacia arriba con un golpe que debería haber destripado al héroe teñido de verde. Pensando rápidamente, Damián lanzó su batarang con la mano izquierda hacia Deathstroke en medio del ataque. El arma arrojadiza mordió la mano del mercenario lo mejor que pudo a través de su armadura. El corte paralizante se estaba convirtiendo en un simple golpe indirecto. Pero el breve intercambio fue todavía demasiado cercano para su comodidad. Joder, hombre. Cuidadoso. Esa cosa es afilada. Exclamó Garfield. Es una espada, respondió Deathstroke con expresión inexpresiva. Ese es el punto. Damián volvió a lanzarse, agarrando su batarang gastado y chocando con Deathstroke una vez más. Con los ojos entrecerrados en furiosa concentración, Damián intentó deslizar su ágil espada en la guardia del mercenario. Dos dedos apartaron la afilada espada punzante, con toda la naturalidad posible. Damián se arrojó hacia abajo y hacia adentro, siguiendo el impulso redirigido para tratar de tomar a Deathstroke con la guardia baja. En un instante, se encontró atrapado bajo un pie blindado con una bota, incapaz de encontrar ninguna palanca para escapar. Amigo Robin. Gritó Cory. Big maldijo en voz baja. No puedo conseguir un tiro claro. Cuidado, pajarito, Deathstroke le dijo a Damián. Te estás volviendo imprudente. Y estoy seguro de que sabes a qué conduce eso, Damián lo fulminó con la mirada. Una mano sutil se acercó a su cinturón de herramientas. Pero antes de que pudiera salir de la situación, Cory irrumpió en la escena. Abandonó sus ataques a distancia, el papel en el que era más útil para esta pelea. En cuestión de simples parpadeos, estaba sobre Deathstroke, volando como un misil buscador de calor con puños verdes brillantes. Ella reaccionó sin pensar al ver a su amiga en peligro, desechando la formación del equipo que Damián sabía que era su mejor curso de acción actual. ¡Tilde! Cory gritó a todo pulmón. Toma esto. Quédate quieto, villano. Lo único positivo del repentino cambio de situación fue que Deathstroke se vio obligado a liberar a Damián y dirigir su atención a Cory. Ella atacó al mercenario con puños voladores y rabia protectora. Ninguno de sus ataques encontró ningún asidero. Deathstroke ni siquiera tuvo que sudar para sortear al improvisado berserker en el que se había convertido la princesa alienígena. Cada vez más frustrada, Cory lanzó un rugido. Una explosión de gran alcance irradió de sus manos. Por primera vez en la pelea, uno de los ataques de los titanes tuvo éxito.
Pero rápidamente se demostró que era en gran medida ineficaz a pesar de golpear a Deathstroke. El mercenario fue enviado volando por el aire. Cayó con el golpe y rápidamente recuperó el control de sí mismo. Con una facilidad casi desdeñosa, aterrizó encima de una de las exhibiciones del museo. Una especie de tótem imponente. Solo un momento después, saltó de él cuando su aterrizaje desestabilizó el artefacto. Oh, no tilde. Cor y jadeó de pánico. Raven. Damián ladró una orden preventiva. No hay necesidad de gritar. Ya lo tengo, la respuesta de Raven fue tan plana que casi sonó aburrida. Zarcillos sombríos surgieron del éter para arreglar el tótem. Deathstroke observó atentamente el intercambio desde su nueva posición encima de otra exhibición más estable. Veo que estoy tratando de evitar daños colaterales, suspiró Deathstroke. Ah, las limitaciones de jugar al héroe. Aún así, no estaba por encima de usar todo a su favor. Le sacaron una pistola de una funda que llevaba en la cadera. Sin siquiera parecer apuntar, el mercenario disparó, apuntando lejos de cualquiera de los jóvenes titanes. Mierda, maldijo Raven, la exclamación salió extraña a través de su tono monótono. Ella manipuló sus sombras. Apenas oscurecieron a tiempo la exhibición del jarrón al que Deathstroke había apuntado. La bala se disparó hacia la oscuridad cuando Raven la redirigió a través de su dimensión de sombra. Salió de otra sombra en el lado opuesto de la habitación, dirigida hacia una pared donde debería haber impactado sin causar daño. No lo hizo, sino que rebotó en la pared para golpear el trasero metálico de Vic antes de desperdiciar el resto de su energía enterrada en el suelo. Comprensiblemente, Vic se sobresaltó al recibir un disparo repentino, incluso si la bala no causó ningún daño real. Jesús, joder. Me acabas de disparar en el trasero. Míralo. Lo siento, por una vez, el tono plano de Raven vaciló ligeramente, teñido de frustración y autodesprecio. Garfield no pudo evitar reírse levemente. Bollos de acero. No es jodidamente gracioso, chico bestia. Gritó Vic. Deathstroke negó con la cabeza, niños. Peor aún, niños jugando a ser héroes, oye. Garfield se sintió claramente ofendido por eso. Eso es todo. Cyborg. Cañón de pescado. Big lo miró con total incredulidad. Cañón de pescado. Cañón de peces. Garfield confirmó, volviendo a su forma básica. Estoy haciendo todo lo posible. De pie, se movió por última vez en la pelea. La acción llegó con un sonido extraño. Algo entre un balido y un graznido. Un grito animal de algún tipo. Ninguno de ellos podía esperar identificar de qué animal provenía hasta que Garfield terminó su transformación. Entonces, de repente, en medio de un museo, donde por derecho podría pertenecer, apareció el pingüino para acabar con todos los pingüinos. Teñido del verde característico de Garfield, se alzaba orgulloso e incluso más alto que Vic en la parte superior de su cabeza. La enorme ave no voladora agitó sus poderosas aletas en una exhibición que fue mucho más intimidante de lo que tenía derecho a ser. Deathstroke se permitió suspirar internamente, mitad divertido y mitad exasperado. Pensó que también podría arrojarles un hueso a los héroes adolescentes aquí. Además, el señor Barkeep probablemente se enojaría si terminara lastimando al pequeño Robin. Ningún contrato valía esa perspectiva. Muy bien, me tienes. Me rindo, dijo Deathstroke, envainando su espada y sosteniendo ambas manos vacías. ¿Qué? Big lo miró boquiabierto. Deathstroke se burló como si el cyborg fuera el irrazonable allí. Sé que no debo meterme con los pingüinos. Tu compañero de equipo no mentía cuando dijo que haría todo lo posible. No se consiguen armas mucho más grandes que un enorme pingüino extinto. La mente de Vic hizo una pantalla azul, literalmente. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó Cory con curiosidad. Aunque los titanes no pudieron verlo, Deathstroke sonrió bajo su máscara. Déjenme decirlo de esta manera. Cuando se trata de luchar o huir, los pingüinos solo tienen una opción. Oh, por supuesto, tilde. Cory jadeó como si eso tuviera todo el sentido del mundo. No sabía que el ave no voladora era el mayor depredador de la Tierra. Eso, Raven comenzó a estar en desacuerdo pero terminó poniendo los ojos en blanco. Lo que sea. Damián miró a Deathstroke con sospecha. ¿Esperas que creamos en tu rendición, serpiente? Deathstroke puso los ojos en blanco, la expresión nuevamente pasó desapercibida para los titanes. Quiero decir, no voy a dejar que me captures, pero tampoco voy a pelear más contigo.
No vale mi tiempo y mi contrato no vale el esfuerzo. Vuelve conmigo una vez que hayas resuelto los problemas de este pequeño equipo tuyo. HNG, gruñó Damián, insatisfecho pero sin discutir el punto del mercenario. Bien. Entonces, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué aceptar un contrato de atraco en lugar de su modus operandi habitual? ¿Qué buscabas aquí? ¿Quieres decir que aún no conoces mi objetivo? Preguntó Deathstroke, su cabeza extrañamente inclinada un poco hacia un lado. No, escupió Damián. ¿Deberíamos? Supongo que no, no. No me hagas caso. Solo una curiosidad. A Damián no le gustó la diversión que ahora podía escuchar claramente en la voz de Deathstroke. En cuanto a por qué este contrato, bueno, pensé que sería dinero fácil. Espera, Big levantó una mano confundido. Simplemente nos lo vas a decir. No, entonces tendría que matarte tampoco. Sí, no debería haber cómo. Garfield volvió a su forma humana básica. No sé, confidencialidad entre mercenario y cliente. Deathstroke se burló. Niño, no soy médico ni, diga no lo quiera, abogado. No existe la confidencialidad ni la verdadera lealtad en mi línea de trabajo. Garfield hizo una pausa. Sí, supongo que eso tiene sentido. De todos modos, continuó Deathstroke. Fui contratado por un tipo repugnante que se hacía llamar Hermano Sangre para robar un artefacto mágico de aquí. Raven siseó tan levemente que bien podría haber pasado desapercibido. ¿Qué artefacto? Deathstroke se encogió de hombros. El libro de la discordia. Algún grimorío poco conocido o algo así. Sinceramente no le presté mucha atención. Como podrás ver, no estoy muy interesado en este trabajo en particular. ¿Deberíamos preocuparnos, amiga Raven? Preguntó Cory. A pesar de su control emocional, el alivio prácticamente invadió a Raven, no desde que Deathstroke parece estar renunciando a su misión. Conozco al hermano Blob. Él es una mala noticia. Como lo es el libro de la discordia. Es un grimorío mágico emocional y deberíamos intentar sacarlo del ojo público lo más rápido posible. Si cayó en las manos equivocadas, bueno, espero que te gusten los zombies emocionales. Pero no tenemos que preocuparnos por eso, ¿verdad? Garfield aclaró nervioso. ¿Por qué no fue robado? No hay zombies. Se estremeció. Me asustan, hombre. Damián no había quitado los ojos de Deathstroke y aún podía ver la diversión en su postura. Algo no estaba del todo bien todavía. ¿Por qué pensaste que ya conocíamos tu objetivo? Él interrogó. Bueno, simplemente asumí, comenzó Deathstroke, con demasiada naturalidad. Que tu lamentable intento de involucrarme en combate fue una distracción. Y que la muchacha india con el pelo rosado y violeta que se escapó con el libro en plena acción era una de las tuyas. Un silencio atónito siguió a la revelación de Deathstroke, para su gran entretenimiento. El ceño fruncido de Damián nunca había sido tan profundo. Tanto por el insulto a las habilidades de su equipo como por el hecho de que ni siquiera se habían dado cuenta de que eran terceros. Oh cielos, se preocupó Cory con el ceño fruncido. ¿Entonces el libro es de los desaparecidos? Garfield gimió levemente, zombies. La voz plana de Raven transmitió el eufemismo de la noche. Eso, no es bueno. La reacción visceral de Vic fue más apropiada para la gravedad de la situación. Seguro que no lo parece. Y Hinks estaba aburrido. Aburrido, 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 aburrido. Esta ciudad explotó. ¿Por qué había venido aquí otra vez? Oh sí. Porque la suerte la estaba llamando aquí. El único problema con esa parte de su magia era que nunca podría saber si esa suerte era buena o mala. Pero considerando la absoluta nada que había hecho desde que llegó aquí, se inclinaba hacia lo malo. Lo más divertido que había tenido fue ese pequeño encuentro con un equipo de héroes de su edad. Ni siquiera sabía que San Francisco tenía un equipo de héroes. Tenían que ser nuevos en la escena, aunque ella reconoció a uno de ellos como Robin porque, ¿quién no lo haría? Incluso ese poco de acción solo fue divertido por un rato. Hinks había llegado a gastar algunos trucos y bromas, pero nada más. No precisamente. Luego perdió interés en los héroes después de que la ahuyentaron. No era culpa suya que la única forma de divertirse de verdad fuera haciendo cosas ilegales. Al menos había algo agradable para la vista con ellos. Robin era demasiado joven para su gusto, pero ese chico cambiaformas verde era algo lindo de una manera tonta. Y el tipo Cyborg era solo un gran trozo de hombre y metal. Sí, Hinks podía verse a sí misma en medio de ese sándwich.
Chico verde como la lechuga. El chico cyborg como pan, carne y griega. ¿Metal? La metáfora se vino abajo bastante rápidamente. Oh, bueno, tendría que hacerlo funcionar de todos modos. Esos chicos parecían valer la pena. Aún así, Hinks no sabía cuándo tendría la oportunidad de coquetear con el heroico atractivo visual en el corto plazo. Ni siquiera sabía si se quedaría en esta ciudad por mucho más tiempo. Estaban esos nerds de los cuatro temibles que querían que ella se uniera a ellos, pero honestamente... ¿La amé? Entonces, hasta que decidió qué iba a hacer a continuación, Hinks se quedó vagando por las calles de San Francisco. Y esforzándose mucho por ignorar el hedor a mierda que la ciudad nunca parecía perder. En serio, simplemente Durante ese paseo, una punzada de suerte llamó su atención. Sin nada mejor que hacer, lo siguió. Al menos de esta manera, tendría garantizado algo interesante. El rastro la llevó a algún museo. A Hinks ni siquiera le importó leer el nombre al frente. Entrar fue sencillo con un poco de manipulación de probabilidades. Una puerta convenientemente abierta aquí. Allí había un pasillo convenientemente vigilado. Una cámara parpadeante. Etcétera. Una vez dentro, Hinks escuchó sonidos que no podían confundirse con otra cosa que una batalla campal. Ella sonrió. Ahora, de eso estaba hablando. Al menos algo estaba pasando para aliviar su aburrimiento. Siguió los ruidos, llegó a una escena y se detuvo a mirar por unos momentos. Eran esos héroes adolescentes otra vez. Jóvenes titanes. Y estaban peleando contra un tipo ninja. Perdiendo también. Mientras se debatía entre intervenir o no, otra punzada de sus sentidos llamó su atención. ¿Un libro? Boring, está bien, está bien. Ella lo consiguió. No hay necesidad de gritar, la suerte intuye. Ella tomaría el estúpido libro. Gruñendo para sí misma pero más intrigada de lo que jamás admitiría, Hinks se coló en la batalla y robó el libro de la discordia delante de las narices de todos. Quería quedarse y ver el resto de la pelea, pero algo le decía que saliera de la esquiva lo más rápido que pudiera. Además, este libro apestaba a magia y los jóvenes titanes tenían su propio mago. Hinks no estaba segura de poder evitar convenientemente ser detectada por mucho más tiempo. Al menos sacó algo interesante de todo esto. Dejando atrás el museo y a los héroes para continuar su batalla perdida, Hinks casualmente tuvo suerte para llegar a una elegante habitación de hotel. Allí, se escondió en la habitación, se preparó un baño de burbujas y abrió su premio de la suerte. Esto es indie. Indie muy antiguo. Mierda, ¿cuánto indie antiguo recuerdo? Libro de la discordia / disonancia / desarmonía. Bueno, no diré que no a ninguna magia nueva. Hinks se sumergió en el grimorio, leyendo e interiorizando las ideas y la magia que contenía. Mientras lo hacía, algo empezó a resonar. Mala suerte y discordia, caos de emoción y probabilidad. Sin que Hinks, ni nadie en la Tierra, la notara, esa resonancia se adentró cada vez más en el éter dimensional. El libro de la discordia estaba destinado a un hombre conocido simplemente como Hermano Blood. Él mismo era un hombre de gran discordia. El nombre Brother Blood se transmitió. Un legado en sí mismo. El original fundó la Iglesia de la Sangre, buscando sembrar el caos y la sangre a su paso. El actual Hermano Blood continuó diligentemente ese legado. Las intenciones del Hermano Blood para el libro de la discordia serían desconocidas para siempre. Perdido. Pero algo quedó. Una conexión que espera ser llamada desde una dimensión distante. Y por un giro de pura suerte, los estudios de Hinks sobre el grimorio desencadenaron una parte de esa conexión. Un ser de puro poder cósmico esperaba al otro lado de la conexión. Un conquistador. Un demonio. Para Trigon el Terrible, era simplemente un plan entre docenas destinado a expandir finalmente su influencia e imperio infernales a la Tierra. Como tal, cuando la resonancia lo llamó desde alguien que no fuera sus sirvientes mortales, no entró en pánico. Simplemente alteró ligeramente el plan. Sinceramente, el cambio de planes fue una bendición. Tratar con peones mortales siempre fue una molestia. Algunos de los malvados bastardos que voluntariamente le servirían incluso le provocaron indigestión. Sí, sería mucho más sencillo aprovechar esta nueva conexión y adaptarla a sus necesidades. Sin embargo, mucho menos efectivo de inmediato que la invocación completa que había estado esperando. Parecía que se necesitaba otra alteración.
Aunque algunos podrían haber considerado a Trigon como un simple bruto abrumador, sabía cómo ser sutil si era necesario. Entonces, cuando Jinx intentó su primer hechizo del Grimorío, mala suerte que apela a la emoción, la discordia y el caos, Trigon abandonó el proceso. La más mínima porción de su alma se aprovechó del hechizo, obteniendo acceso al mundo material y a la tierra más allá. La porción de Trigon que logró pasar fue prácticamente nada. No es suficiente para un avatar. No lo suficiente como para afectar verdaderamente al mundo que lo rodea. Pero incluso el más mínimo punto de apoyo fue suficiente para Lord Trigon. Y además, sabía cómo ampliar el poder que tenía sobre el mundo material. Jinx fue abandonada sin siquiera darse cuenta de que la habían utilizado. Abandonada a su premio afortunado y a la nueva magia interior. Ella se rió vertiginosamente mientras descifraba los hechizos, imaginando la diversión que podría tener jugando con las emociones de esos chicos héroes. Y la astilla de Trigon, el comienzo de un apocalipsis, buscó silenciosamente a su hija para torcerla en su beneficio. Su conexión pronto resultaría muy útil. Sobre todo porque este nuevo desarrollo se entrelazaba perfectamente con otro de sus planes. Faltaban solo unos días para que Raven cumpliera 18 años. Trigon iba a ver si podía ablandar a su hija antes de que los acontecimientos de ese día se pusieran en marcha. Sí, nada podría salir mal con dos de sus planes combinados. Fue perfecto. Después de todo, Trigon no era más que un optimista en el sentido más retorcido de la palabra,